Egunon guztioi eta ongi etorriak Euskadiko Kooperatiben Konfederazioko 2026ko ohiko batzar nagusira. Este ejercicio también ha marcado el inicio de nuestro ciclo estratégico 2025-2028, con resultados iniciales muy positivos. Los ejes de más influencia, más utilidad, más relevancia han guiado nuestra intensa actividad de representación institucional a nivel europeo, estatal y foral. Hemos registrado un incremento neto de 41 nuevas cooperativas, lo que nos sitúa en 1.432 empresas cooperativas asociadas. Estas empresas generan 63.065 empleos directos, 700 más que en el año 2024, lo que representa un crecimiento del 3,5% en el número de empleos totales. La economía social no es un complemento del sistema económico, es una pieza central, sin embargo, para afrontar algunos de los grandes desafíos que tenemos en nuestro tiempo. La transición energética, la digitalización, el envejecimiento de la población, la atracción de talento, por supuesto, la cohesión social y sobre todo el acceso a un empleo de calidad. Esos son algunos de los grandes desafíos que vamos a atravesar en los próximos años. El año 2025 ha sido un año en el que ha arrancado un nuevo ciclo estratégico, pero especialmente ha sido un año de un significativo progreso y donde el éxito reside en todas vosotras, en lo que hacéis día a día, y ahí no nos vamos a cansar de insistiros en que nos interpeléis a que durante este año 2026 Confecoop sea una confederación que sea más útil para todas vosotras y más cercana para todas vosotras. La base de las actividades de Confecoop seguirá centrándose en los grandes proyectos de capacitación de las cooperativas a través de toda la formación, asesoramiento y el resto de herramientas que ponemos a su disposición, y el acompañamiento financiero y empresarial a través de las numerosas herramientas de las que nos hemos dotado. Prestakuntza orokorrean, etengabeko prestakuntza, profesionalen prestakuntza, baina azpimarra egiteagatik eta behin baino gehiagotan ere hemen azaldu den adimen artifizialaren, ez? Bai, momentu honetan gela barruan profesional irakasle begira egin den prestakuntza, baina beste eremu batzutan ere, izan kudeaketa, izan komunikazioa edo administrazio ikuspegitik, ikusten dugulako badela gai bat gure sektorean ere eragina izango duena, eta hor prest egon behar garena, ez? Orduan, mezu bat barneratuta edukibigu kooperatibok, erdera esaten dana globalizados, pero no deslocalizados, hau da, jakin behar dugu beti gure sustraien nun dagozen, nun utzi behar dugun ezagutza orokorra, eta hori izin behar dela berti berton. Orduan, hazkundea, bai, errentegarritasuna, bai, iraunkortasuna, ere bai, baina jakin beti sustraien nun dugu duzen. Tenemos que poner en valor nuestros productos, que son productos que siguen unas normas de producción muy estrictas, que tenemos una seguridad alimentaria aquí en Euskadi muy grande y que el consumidor se tiene que dar cuenta que el producto de aquí, aunque pueda ser en algunos casos más caro, es más saludable y encima puede hacer rentables las explotaciones de los vecinos que todos convivimos juntos aquí. Lo que nos va a obligar a ser mucho más eficientes, y para eso va a ser absolutamente necesario la tecnología, ¿no? Tecnología orientada a la eficiencia y orientada al consumidor, ¿no? A relacionarnos con el consumidor más y mejor. La competitividad, eficiencia, tecnología y en la base de todo, que algo antes también se ha mencionado, las personas. Aparte de los datos que aparecen aquí, estamos hablando de 61 personas con 12 cooperantes en terreno, que esto es lo que hace distinta la cooperación de Mundukide, y sobre todo con 49 personas que trabajan en Euskadi y en otros territorios, pues para hacer posible esta intercooperación. Entonces, yo creo que las cooperativas tienen ese poder, tienen el ADN, tienen el arraigo local, tienen la cercanía, ponen a la persona en el centro, y eso lo que permite es crear una credibilidad y una coherencia que hace que sea una clave de éxito en tiempos difíciles.